Empezaremos por el marco histórico. Empezaremos por el marco teórico. Una breve narración histórica de la radio. En el mundo, el origen de la radio se remonta a 1873, con el descubrimiento de las ondas electromagnéticas, base de la radio. En 1887 se descubren las ondas de radio y para 1985, en Italia, se construye el primer sistema de radio. Las primeras señales de radio se envían a la otra orilla del Atlántico en 1901. De acuerdo a la historia, el primer dispositivo radial se instaló en Ecuador en 1924 en Riobamba gracias a Carlos Córdovez Borja, un ingeniero eléctrico graduado en Estados Unidos. Se hicieron pruebas hasta que fue perfeccionando toda la transmisión y en 1929 se inicia oficialmente la emisión regular. En Imbabura y Carchi los inicios de la radio se remontan a los años 30, con emisiones básicas de programas musicales, en especial temas que se hacían desde los domicilios. Continuando con el marco teórico, haré una breve narración histórica de la prensa. En 1755 llega la primera imprenta a los territorios del actual Ecuador, en la antigua presidencia de Quito. En Ecuador, durante la época de la colonia, comprendida entre 1492 y 1809, existió una actividad periodística bastante importante. El hito histórico que marca esta época fue la publicación del primer periódico del país denominado Primicias de la Cultura de Quito, a cargo del Nobel Eugenio Espejo, el 5 de enero de 1792. Tanto en Imbabura como en Carchi se crearon 170 periódicos entre 1830 y 2013, pero solo están activos 4, 2 en Imbabura y 2 en Carchi. En 1986 se creó en el Carchi el periódico La Prensa, su director fue el padre Vicente Ponce y tenía una periodicidad diaria. A diferencia del otro impreso importante, La Nación, creado en 1909 y que se difunde semanalmente. Los dos periódicos que aún se publican en Imbabura son Diario El Norte y Diario La Hora. El primero fue fundado en 1987 por Luis Mejía Montes de Oca, el mismo que cerca de cumplir 3 décadas se afianza en la ciudadanía con variedad de información de la localidad y con su portal web con ciertas características de ciberperiodismo. Por su parte, Diario La Hora, periódico nacional, tiene su regional ubicada en esta parte del país, puntualmente Imbabura y Carchi. Se creó en 1995 y es un medio de comunicación liberal, laico, agnostino e inclusivo. El modelo de investigación empleado fue de carácter explorativo y descriptivo dentro de la metodología. Para la indagación se utilizó básicamente información bibliográfica. La investigación de campo fue imprescindible. Para el levantamiento de información se aplicaron técnicas como la entrevista y la observación directa. Los datos obtenidos fueron sistematizados en matrices para identificar aspectos como ideología, periodicidad y permanencia de los medios de comunicación. Todo esto como parte del método inductivo, a través del cual se analizó particularidades en los hechos que marcaron la historia de la prensa y la radio a fin de ubicarlas dentro del contexto generalizado. Resultados. El paso histórico por la radio y la prensa de la zona norte del Ecuador muestran aspectos culturales y sociales que reflejan que las provincias estaban más distantes de la realidad informativa de la capital. La investigación destaca que durante la época entre 1755 y 2013 se crearon 170 periódicos en las provincias estudiadas, en Imbabura 119 y en Carchi 51. No todos estos periódicos permanecen hasta la actualidad. 166 desaparecieron por falta de recursos para sostener el medio, escasez de rotativas para la impresión de los periódicos y por cuestiones administrativas. Los periódicos creados por las épocas entre el año 1895 y 1929 fue el auge de los periódicos, existiendo así 69. La radio aparece en el país en 1924 y 10 años más tarde se instala en Imbabura, en la ciudad de Ibarra, de la mano de los aficionados y 2 años después mediante una señal municipal, para lo cual ya se invirtieron recursos en la compra de equipos. Entre los años 1940 y 1980, la radiodifusión en el Carchi cobró gran importancia. Desde los años 50 hasta la actualidad nacieron emisoras, primero en AM y luego en frecuencia modulada. En este lapso, 40 estaciones de radio han enviado su señal en la provincia de Imbabura. De ellas, solo el 40% sigue al aire en la actualidad. Ahora existen 36 estaciones en Imbabura. En la provincia del Carchi se grafica la existencia de 37 estaciones de radio, de ellas tan solo una tiene su señal en banda AM.
Conclusiones. A lo largo de la vida política y económica del Ecuador, la historia de la comunicación, particularmente de los medios de comunicación, ha tenido poca relevancia por parte de los historiadores. La memoria oral ha sido clave en la ejecución de la presente investigación. La radio y la prensa siguen evolucionando y los propietarios de estos medios han tenido que adaptarse a la tecnología digital, enlaces satelitales e Internet, mejorando así la estructura de los medios para ofrecer a los consumidores de información un producto de calidad con el fiel cumplimiento de la premisa de informar, educar, entretener y formar opinión. Bueno, hemos compartido con ustedes parte del estudio histórico de la prensa y la radio en Imbabura y Carchi durante el año 1830 y 2013. Esperamos que esta investigación, así como fue grata para nosotros su ejecución, pues también sea para ustedes conocer un poquito más sobre el eje histórico de la información en estas provincias fronterizas del Ecuador. Muchas gracias.